Hola, buenos días. Espero me escuchen bien. Nuevamente me presento a quienes no estuvieron el día de ayer en el gimnasio. Mi nombre es Enrique Anchondo López. Soy licenciado en psicología y tengo una maestría en educación y actualmente estoy como maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en lo que es el programa de psicología. En esta mañana voy a compartir con ustedes la segunda sesión de lo que es el tema de la conducta de riesgo y en particular vamos a hablar de lo que es los comportamientos violentos. Hablar de en este sentido tenemos aquí los objetivos y el primero de ellos es analizar las causas de los comportamientos violentos en el adolescente. Un segundo objetivo es identificar señales de alerta temprana de violencia en el entorno familiar, escolar y social. Estos objetivos están encaminados precisamente a que nosotros como adultos, como acompañantes, como docentes, como padres, pues tengamos esas antenas bien puestas para poder lograr detectar situaciones particulares y especiales en nuestros hijos y en nuestros estudiantes en general. El contenido de este tema es tipos de violencia, factores de riesgo y consecuencias, rol de la familia, la escuela y la comunidad en la prevención de la violencia y estrategias basadas en evidencia para fomentar la resolución de conflictos. Vamos a empezar con lo que siempre es importante definir. ¿Qué es la violencia? Porque muchas veces nosotros tenemos conceptos que no son quizás los más adecuados, porque lo hemos aprendido en la calle, porque lo hemos aprendido en la familia, porque lo hemos aprendido a través de las experiencias. Pero, pues, una primera instancia es que es un concepto caracterizado por mucha complejidad. Porque si usted pregunta a muchas personas qué es violencia, van a decir golpes, van a decir algo relacionado más con el aspecto físico. Es muy violento porque grita mucho, porque expresa una situación física. Pero vamos a entrar en este sentido en una definición mucho más completa que nos va a ampliar ese concepto y que nos va a permitir tener una visión mucho más general, pero también a la vez específica. ¿Qué necesitamos tomar en cuenta? Que la violencia se usa la fuerza de forma intencional. Esta fuerza puede ser física o fuerza del poder. Y fíjese, aquí ya entramos en una situación muy particular porque estamos hablando de esta parte relacionada con el poder. Ya no solo es lo físico, sino yo tengo una posición de poder. ¿Qué más consideramos en esta definición? Esta fuerza física o de poder se utiliza mediante amenaza o de hecho. Entonces, vean, cuando nosotros estamos amenazando a alguien, estamos haciendo uso de la violencia. Y de hecho, es prácticamente cuando ya llevamos a cabo la acción que está sostenida en la violencia. ¿Contra quién ejercemos esa violencia? Contra uno mismo. Esto es algo muy relevante porque de pronto lo pasamos desapercibido. Yo mismo me puedo estar violentando a otra persona, a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, etcétera. O a un grupo de personas, a la comunidad de la parroquia, al grupo de niños que estamos trabajando, al grupo de estudiantes en el bachiller, etcétera. ¿Cuál es la parte importante de este ejercicio? Que al hacer uso de la violencia se causa o se puede causar daño, pero no un daño nada más físico, un daño psicológico, lesiones físicas, muerte o privación o mal desarrollo. Creo que con esto cada uno de nosotros tenemos una visión ya muy diferente de lo que es la violencia, porque muchas veces hemos cometido violencia sin estar conscientes de esta parte. Y de esta forma, entonces vamos a decir que la violencia es la forma, la manera en la que se lleva a cabo un comportamiento. Y aquí lo que quiero rescatar, y para ustedes que quede más claro, es que se puede ejercer física o mediante el poder. Yo, padre de familia, yo docente, yo adulto, puedo estar ejerciendo violencia, amenazando simple y sencillamente. Cuando yo amenazo a alguien, estoy ejerciendo una violencia porque estoy haciendo una presión.
Creo que últimamente tenemos ya más conceptos al respecto porque ya hay mucho relacionado con el daño psicológico que podemos estar causando. Pero pues en este sentido quiero que tengamos mucha conciencia al respecto porque es algo que realmente nos debe llevar a una forma de nuevo planteamiento o replanteamiento para cuestionarnos nosotros mismos si estamos ejerciendo la violencia contra mí mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas. Mucho ojo, y quiero resaltar esto aquí porque, insisto, de pronto perdemos de vista muchos elementos. Como es un comportamiento, la violencia puede presentarse en todos los ámbitos donde nosotros tenemos interacción. Entonces hablamos de violencia en el hogar o en público, es decir, de forma más privada o de forma más abierta. De este sentido, hablamos de la violencia doméstica cuando está dando en casa, pero hablamos de violencia en público muchas veces en lo laboral, en las relaciones obrero-patronales, en las relaciones de supervisor empleado, etc. Violencia en el ámbito escolar, docentes, administrativos, estudiantes, unos dados a otros. En la calle, en el transporte, en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso hago la alusión de mucho ojo, porque ¿cuántas veces usted ha estado en una situación que a lo mejor va conduciendo su carro y entonces le saca la mano porque el otro se le atravesó y usted saca y hace una seña con su dedo o recuerde el 10 de mayo? En ese momento usted está ejerciendo violencia. Y puede parecer, bueno, pero es que es algo común, está ejerciendo violencia. Y eso es lo que decía ahorita, que a veces no tenemos esa conciencia y entonces se va haciendo algo rutinario, algo que vamos nosotros mismos justificando, cuando no debe ser así, porque estamos de alguna otra manera violentando a la otra persona, a veces pensamos, pero no, si usted se pone conscientemente, muchas veces la otra persona ni lo escuchó, ni lo vio cuando usted sacó la mano, y entonces el que se está violentando es usted mismo porque su organismo empieza a generar una serie de situaciones que luego encontramos por ahí relacionados con la gastritis, con la parte relacionada con nuestro sistema digestivo, con nuestro sistema cardiovascular, porque estamos acelerándonos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va un primer punto para que ustedes puedan estar, ojo, mucho ojo. Hablamos de dónde se puede ejercer la violencia. Ahora hablemos de lo que es los tipos de violencia. Y aquí también, pues pongo la primera, que es la que más conocemos, la violencia física. Agresión, lesiones, pero fíjese bien, físicas o químicas. Están atentando contra el cuerpo de la persona y se puede dar a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierros, sacudidas o estrujones, quemaduras, bebidas embriagantes, entre otras muchas conductas. A veces somos nosotros torpes, insisto, porque por cuestión de cultura de pronto, ay, sí, vamos a darle, estamos tomando los compadres, las comadres, etcétera, y está el niño de 5, 6, 7 años y le damos a tomar bebida embriagante. Estamos haciendo violencia. ¿Por qué? Porque el organismo de un niño, si nuestro organismo como adulto no es todavía un organismo que puede estar recibiendo este tipo de bebidas sin que tenga una repercusión, imagínense en un chico de 7, 8, 9 años, y estamos muy contentos porque ya le estamos dando que tome cerveza, que tome, etc. Estrujones, sacudidas, quemaduras, todo aquello que vaya encaminado a lastimar el cuerpo de la persona, estamos hablando de una violencia física. Es la más conocida, la que muchos tenemos la experiencia vivida. Luego viene una segunda forma de ejercer violencia, la psicológica o emocional. También es una de las más comunes que están naturalizadas en nuestra sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciarla. Cuando estamos hablando de este tipo de violencia, estamos hablando de actos u omisiones, porque muchas veces también pensamos, ejercemos la violencia
es decir, lo hacemos, pero muchas veces el dejar de hacer algo está haciendo violencia. El hecho de que yo no bañe a mi hijo por buen tiempo, el hecho de que yo no le dé de comer a mi hijo, estoy dejando de hacer algo, estoy haciendo una omisión que daña la estabilidad emocional de la persona, daña la cuestión física. El no hacerle caso cuando está presentando alguna situación extraordinaria, el observarlo, entonces la omisión de cuidados también es una parte que estamos hablando de violencia psicológica o emocional. A veces degradando o controlando acciones o amenazando. Y entonces ahí tenemos algunos ejemplos escritos: la negligencia, el abandono, insultos, humillaciones, amenazas, intimidación, aislamiento, entre otros. De esta forma podemos ver que si nos ponemos a concientizar, hemos sido víctimas y a la vez hemos sido victimarios de mucha violencia emocional. Porque muchas veces justificamos y decimos para que aprendan, para que vayan teniendo, para que se vaya curtiendo, para que se vaya. No es una necesidad hacerlo de esa manera. Lo que tratamos es siempre de buscar un equilibrio, una armonía, y cuando estamos en este tipo de situaciones lo que estamos haciendo es violentar a las personas. Pero fíjese bien, muchas veces usted hace mucho de esto consigo mismo, consigo misma. Entonces es cuando hablábamos de que usted está ejerciendo violencia contra usted mismo, contra usted misma como persona. ¿Por qué? Porque usted también se abandona muchas veces, porque usted también se da muchas veces esa parte de decir soy un torpe, soy una tonta, soy una persona que no sirvo, que no está. Usted se está ejerciendo violencia psicológica, perdón, o emocional. Vamos a una violencia que también en un momento determinado tenemos ciertos elementos y que en su forma más común pues es lo que aparece mucho en los diarios, que es la violencia sexual. Es cualquier relación o acto sexual, físico y o verbal. Volvemos a la parte verbal, porque muchos piensan que lo más ejemplificable es la cuestión de la violación. No. Cuando estamos hablando de que yo mismo le envío verbalizaciones de que cómo estás guapa, cómo estás guapo, cómo estás bueno, me perdonan la expresión, cómo estás buena, cómo aquí, estamos ejerciendo una violencia sexual porque lo estamos haciendo sin consentimiento de la otra persona. En el momento en que no hay un consentimiento, estamos en una situación ya mucho más grave. Entonces, se refiere a cualquier relación o acto sexual físico o verbal no consentido, incluyendo la violación, el acoso sexual y el abuso. También tenemos muy frecuente la imagen de que la violencia sexual está del hombre hacia la mujer. No, también hay violencia sexual del hombre hacia el hombre, de la mujer hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Entonces, no tengamos ese estereotipo de que violencia sexual, el hombre violando a la mujer. El lenguaje que se utiliza muchas veces, y ustedes, sobre todo las damas, han sabido que ya han experimentado que de pronto dicen, este habla muy feo, habla con un lenguaje muy vulgar, habla con una, es una parte de que se va dando. Y aquí entra muy importante en la actualidad, pues uno que ya es de la tercera edad, nuestras formas de hablar muchas veces eran mucho más limitadas entre hombres y mujeres, y ahorita es una cuestión muy general que muchas chicas están utilizando mucho de este lenguaje donde está el contenido sexual. Hablan del miembro del hombre, hablan con diferentes términos, hablan de situaciones de que están teniendo una relación sexual abierta, que están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de esta violencia sexual, también tenemos que tomar en cuenta que se puede estar utilizando la fuerza o la coacción física, pero también puede ser la cuestión psicológica o cualquier otro mecanismo, que anule o limite la voluntad personal. Es decir, cuando estamos hablando del área sexual y la otra persona se encuentra limitada, se encuentra inhibida, entonces estamos hablando de esa violencia. Algo muy característico que en las últimas etapas, pues, cuántas veces hemos escuchado las noticias de que hay acoso sexual, hay una situación en el trabajo, hay una situación de los docentes, y de alguna manera empezamos a investigar y es cuando nos podemos dar cuenta que necesitamos investigar a fondo porque
las cosas no son tan sencillas. El hecho de que alguien esté acusando a otra persona de acoso sexual, muchas veces en el ámbito educativo, sobre todo, tenemos que investigarlo muy bien porque se puede prestar a muchas situaciones. Esto es muy importante para que usted esté alerta acerca de situaciones que puede estar presentando su hijo o su hija. Recuerde, esto se da tanto en varones como en mujeres. Luego, tenemos otra violencia muy interesante que también en un momento determinado la podemos pasar de lado, la podemos confundir, podemos manejarla de una manera muy así como superficial. La violencia económica. Esta violencia se da cuando el dinero está de por medio. ¿Cómo es esto? El dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Es decir, cuando una de las personas sobre otra está manejando el dinero para que se dé un poder. Entonces, algunos autores lo manejan como toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la persona agredida. Y se puede manifestar de varias maneras, como es: a la persona se le quita el dinero que gana, a la persona se le impide gastar el dinero en beneficio suyo o de su familia, a la persona se le niegue el dinero para de esa forma controlar su independencia. En el ámbito laboral, tenemos aquí esta observación muy interesante, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo. Existen empresas, existen lugares de trabajo donde haciendo el mismo trabajo tenemos diversidad de sueldos. Esa es una violencia. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando. De pronto usted puede investigar y decir cómo esta secretaria que está en el mismo nivel, que está en el mismo rango, puede estar ganando, no sé, hasta puede ser 100 pesos más por día que otra persona. Eso también es una violencia. Y eso tenemos muchas formas en las que sobre todo el hombre ejerce sobre la mujer, pero no necesariamente tiene que ser así nada más. Y una parte muy relevante para nosotros es, todas estas formas de violencia son consideradas delito y están ya sancionadas por la ley. Entonces, vea la importancia de que usted tenga la conciencia al respecto y de que usted eduque a sus hijos para que en cuanto tengan el conocimiento de otras personas o en sí mismas de lo que están ejerciendo, cuando hablamos de sueldos, cuando hablamos de en las parejas, sobre todo en un momento determinado de parejas muy jóvenes, de que en su momento la mujer es la que está sosteniendo o el hombre solo sostiene y le entrega todo el dinero a la mujer y la mujer está controlando. Hay muchas formas en las que podemos estar ejerciendo y será interesante analizar un poquito al respecto, cómo de una forma u otra hemos estado siendo víctimas o estamos siendo victimarios en este sentido. ¿Por qué? Porque manejar el dinero sabemos que a veces es una cuestión de conflicto. Bien, otra de las violencias más actualizadas pues es la violencia de género. Ahorita, afortunadamente, en muchas instancias educativas y en muchas instancias laborales existe la unidad de género o existe la oficina de género o existe con otros nombres, pero están encaminadas a este tipo de trabajo. Se le llama violencia de género cuando son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o de su preferencia sexual. Porque volvemos a lo mismo, muchas veces es violencia de género y casi siempre imaginamos de que el hombre está violentando a la mujer. No. El hombre puede estar violentando a la mujer puede estar violentando al hombre, o el hombre sobre todo puede estar violentando a una persona que tiene una preferencia sexual diferente. Hablaríamos básicamente de una manera más precisa como la homosexualidad. En muchos casos estamos relacionando con las mujeres, pero esto está mucho en función de la cultura, no estoy justificando, pero muchas veces es porque se supone que el hombre es el que debe tener el control. Y claro que esto es completamente erróneo. Pero como culturalmente muchas veces se va dando esa condición de indefensión, de desigualdad, de poder, pues ha sido algo que está siendo muy difícil de erradicar porque es una cuestión muy cultural.
en nuestra área de México y en cada uno de sus rincones. Todavía podemos encontrar en municipios, en comunidades allá del sur de la República, que está justificado toda esta violencia en función del hombre y la mujer, porque es la imagen de poder el hombre y la imagen de sumisión la mujer. Entonces es algo que ha sido muy difícil de ir erradicando. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol masculino. Y es cuando hablamos de la violencia homofóbica o por conductas consideradas como femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos. Vea aquí una forma muy relevante. Todavía tenemos muchas comunidades que usted no llora porque es hombre. Esa es una violencia. Está violentando. Y puede decirse que es de género, porque le está diciendo, los hombres no lloran. Pero también se puede considerar en otro tipo de violencia, porque de alguna otra manera estamos afectando la expresión de los sentimientos y de las emociones. Entonces vea también, de pronto decimos, violencia de género es el hombre que está golpeando a la mujer. Los asesinatos por cuestión de violencia de género. Entonces, no. El hecho de que yo le pueda estar diciendo a mi hijo, compórtese como machito, haga las cosas como hombre, usted no debe estar llorando, usted ahora resultó muy chillón, hasta parece niña, estoy violentando en función de género. Ahí va más para su conciencia, ¿sí? Luego, por último, vamos a hablar de la violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la persona agredida o violentada. ¿Cómo es que se manifiesta esto? ¿A qué se refiere? Transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la persona. Cuando yo escondo una credencial de lector, por ejemplo, para que no ejerza el voto, para que no, estoy violentando patrimonialmente. Cuando yo le estoy reteniendo documentos a una persona, estoy violentando patrimonialmente. Cuando yo voy y le quemo el automóvil a otra persona por coraje, porque es una mala vecina, porque es un mal vecino, estoy utilizando violencia patrimonial. Cuando yo tomo los objetos de una persona y me los apropio, no es tanto como el robo nada más, sino estoy violentando de manera patrimonial, porque estoy afectando lo que la persona tiene como valores o bienes comunes. Entonces también ahí está un punto. A veces cuando usted hace que su hijo y le quita su teléfono, le quita esa parte, se lo castiga. Sí, entiendo que es una forma de aplicar un correctivo, pero si lo analizamos, hay momentos en los que esto se puede convertir en esa violencia patrimonial porque no es congruente con lo que está haciendo el chico o la chica. Entonces, también es una violencia que es muy desconocida o que en su momento se puede inclusive confundir a veces con el robo, con la parte de que como adultos es que yo le voy a controlar y le voy a quitar la computadora y le voy a quitar el celular y le voy a quitar. Si eso es propiedad del sujeto, de la chica o del chico, estamos haciendo una violencia patrimonial. ¿Sí? Bien, pues estas son varias de las formas en las que se puede estar ejerciendo violencia. Las más conocidas, sería interesante que de alguna manera ustedes pudieran indagar un poquito más para que se den cuenta de precisamente cómo muchas veces unas pueden estar incluidas en otra y otras veces son algo muy, muy específico, pero que es necesario tener esa especificidad porque de pronto nos perdemos. Entonces, ya una vez conociendo cuáles son estos tipos de ejercer violencia, cuáles son los factores de riesgo, en qué momento esto puede estar encendiéndose como un foco rojo. La bibliografía revisada que ha sido tanto en Internet, porque sabemos que ahorita el Internet tiene muchísima información y ustedes pueden hacer uso de ella, la inteligencia artificial que está siendo también de moda, la parte del concepto relacionado con los factores de riesgo y ahorita, o sea, quiero conectar esa misma con la cuestión tecnológica. Es otra forma de estar ejerciendo la violencia. Pero es como a través de la tecnología estamos ejerciendo alguna violencia, a veces sexual,
a veces de género, a veces entonces sí se dice que hay violencia a través de los medios de comunicación, sobre todo de las redes sociales y demás, pero realmente lo que hacen es estar, por ejemplo, el hecho de esas páginas donde se contactan personas o de cómo hemos visto que de pronto hay muchas personas, mujeres desaparecidas que tuvieron contacto con alguna persona a través de esa red o que subieron fotografías semidesnudas, etcétera, pues son sí una violencia a través de la tecnología, pero que realmente es una violencia relacionada con lo sexual, una violencia relacionada con lo patrimonial, etcétera. Entonces, los factores que están de riesgo son clasificados en tres fundamentales: factores individuales, factores relacionales y factores sociales. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos. Factores individuales se refiere a historial de violencia. ¿Qué hay detrás de mí? ¿Cuál ha sido mi experiencia de violencia en mi casa, en la escuela? ¿He sido víctima o he sido agresor? Porque ambas son importantes. Si tenemos una historia donde he estado yo sujeto a mucha violencia por parte de mis padres, por parte de mis hermanos, por parte de mis compañeros de trabajo, por parte de mis compañeros de escuela, etcétera, he estado más como víctima. Pero también yo puedo ser victimario o agresor. Yo, padre de familia, ¿qué tanto he estado ejerciendo violencia? Yo, compañero de escuela, ¿qué tanto he estado ejerciendo violencia? Por ejemplo, el bullying. En muchos casos sabemos que esto ya se fue dando de una forma muy precisa. Y si nosotros hablamos de la historia, quienes somos de la vieja escuela, pues decíamos, pues ahora nos agarramos de trancazos y hacíamos burla del más débil, y etcétera. Eso sí es una violencia. Y entonces, si nos ponemos a analizar, usted, cada uno de ustedes como adultos, si tuvieron esa experiencia, ¿qué tanto a ustedes les perjudicó? ¿Qué tanto a ustedes les movió esta parte? Entonces, cuando he sido víctima o he sido agresor, aumenta la probabilidad de participar en actos violentos en el futuro. Otro factor individual es el consumo de drogas y alcohol. Sabemos que este tipo de sustancias nos transforman, nos convierten a veces nos sacan lo peor, dicen por ahí. El abuso de sustancias afecta el juicio, el comportamiento, y entonces en este momento aumenta la posibilidad de actos violentos. Muchas veces hemos dicho, ahora sí le salió lo valentón, es que no me tomo unas copitas y me pongo bien acelerado, es que, etcétera. Entonces, y cuando estamos en las drogas, depende de las drogas, por supuesto. Hay drogas que son inhibitorias y que en su momento bajan el sistema nervioso, y otras que son excitatorias y entonces suben la parte de que si me acelero y véngase el que sea y me como el mundo en un puño. Entonces son factores que nos están propiciando que se pueda dar el aspecto de violencia. Otro aspecto individual son los problemas de salud. Aquí hablamos de situaciones que son ahorita el común, la depresión y la ansiedad, pero también hay otros trastornos mentales, a veces el TDAH que le conocen ahí, o lo que conocemos como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pueden aumentar el rasgo de violencia. Acuérdense que le estoy diciendo pueden, en cada uno pueden. No vamos a decir, hay depresión, inmediatamente va a haber violencia. No, pueden aumentar la probabilidad. ¿Sí? Sobre todo en este problema de salud mental cuando hay situaciones de estrés o frustración, que es ahorita un factor muy relevante. Recuerde que en los últimos meses, años, a partir sobre todo del COVID y demás, ya venía gestándose una parte de lo que era propiamente la salud mental, porque anteriormente hablábamos de salud mental y inmediatamente venía a nuestra mente los loquitos, la locura. Después de todo lo que hemos vivido aquí en Ciudad Juárez, desde la violencia contra la mujer, los asesinatos contra mujeres, cuando empezaron las cuestiones más fuertes de violencia, que en cada esquina podía haber un tiroteo, después el COVID, todo esto nos ha hecho pensar en que nuestra salud mental está deteriorada. Entonces,
la salud mental está cobrando un aspecto muy relevante. Cuando hay una salud mental deteriorada, aumenta la posibilidad de violencia. Luego también las faltas de alternativas. A veces las oportunidades educativas, laborales o sociales pueden llevar a la frustración. ¿Para qué estoy estudiando? Si estoy viendo que cada una de las personas, entre más estudian, menos trabajo tienen. Este que anda en malos pasos es más fácil que saque más dinero y no ha estudiado. Entonces, de pronto hay esa frustración, hay esa búsqueda de soluciones violentas. ¿Por qué? Porque no encuentro. Y esto es muy importante ahorita en los adolescentes porque su proyecto de vida está muy confuso, está muy incierto. Quienes somos, vuelvo a la parte de decir la tercera edad, a lo mejor muchos de ustedes como padres tuvieron la oportunidad de decir, voy a empezar a trabajar, voy a empezar con la cuestión de jubilación. O sea, tenemos en mente un plan de vida relacionado con una jubilación, con un llegar a rendir de una manera productiva, pero también un momento de la vida en que vamos a estar ya relajados, que vamos a tener un ingreso económico ya sin trabajar porque ya habíamos desquitado. Ahorita esto no es posible. Muchos de los adolescentes, ¿qué visión tienen? No van a poder jubilarse, no van a poder tener ese tipo de metas porque la situación social, económica y política no está marcando esta parte. Entonces, para muchos es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuáles van a ser las oportunidades? Estamos viendo que cada vez la cuestión tecnológica es más fuerte, la inteligencia artificial pues ya va a sustituir en muchas cosas, en fin, mucho caos, mucha confusión más que caos, que puede estar diciendo, pues ¿para qué? ¿A dónde? ¿Cómo? Y esto de alguna manera muchas veces frustra y a veces esa frustración nos lleva a comportamientos violentos. En las cuestiones de los factores relacionales, ¿cómo nos relacionamos con las otras personas? La primera violencia o la primera forma que tenemos aquí es la violencia intrafamiliar, que también, pues yo creo que muchos hemos estado expuestos a ella. Y más ahora que ya tenemos un concepto más amplio de todos los tipos de violencia que ejercemos o que han ejercido. La exposición a la violencia en el hogar ha sido parte de nuestra cultura. Pero conforme tenemos una conceptualización más amplia, entonces tenemos la parte de que hay padres que se violentan entre los mismos padres, padres que violentan a los hijos, hijos que violentan a los padres, hermanos que violentan a los hermanos, entonces se va haciendo cada vez más general. Y es una forma muy normal de violencia. La hemos normalizado mucho, la hemos hecho muy común. Entonces, esto aumenta la posibilidad de que más adelante ejerzan ellos también en su entorno, si forman una familia, en su entorno escolar, en su entorno, vayan haciendo extendido el aspecto de ejercer la violencia como algo natural. Relaciones tóxicas, otro término que está ahorita muy común, muy de moda. La falta de apoyo, la dominación, el control en las relaciones de pareja o amistad pueden crear un ambiente propicio para la violencia. Y de hecho, cuando estamos hablando, es que es una relación muy tóxica, es porque una de las características es que hay violencia, física o psicológica. Muchas relaciones de pareja, muchas relaciones entre las personas se dan en función del poder. ¿Quién controla a quién? En ese momento empezamos en una situación de que yo tengo que ganar y entonces yo tengo que ejercer de alguna otra manera diferentes comportamientos que van a estar encaminados en la violencia. Hemos escuchado infinidad de veces, pero ya ahorita no es nada más la relación tóxica a nivel pareja casados, sino a nivel de amistades. A nivel, en el sentido de los chicos de bachilleres, tenemos relaciones de amistades bastante tóxicas muchas veces. ¿Por qué? Porque están agrediéndose unos a otros, porque están violentándose unos a otros. Y que a veces es una forma que se va haciendo, insisto, muy natural. Es una forma de ir generando una nueva relación o una forma de relación que no es sana. En ningún momento es sana. Porque también en su momento tenemos ahora muchas parejas desechables.
las relaciones son desechables. No, pues no me conviene, ya no me gusta, ¿no? Ahí nos vemos. Al 2 días estoy con la otra persona y no se están dando vínculos. Si no se dan vínculos, entonces es más fácil que se esté dando la posibilidad de violentar. ¿Por qué? Porque en su momento no tengo un compromiso. Entonces, si digo, si hago, si peso, pues ahí va dándose. Sociales. Aquí tenemos 3 elementos también muy interesantes que pueden estar facilitando la violencia. Pobreza e imaginación. No hay recursos. No hay acceso a recursos básicos. Hay discriminación en muchas partes. Bajamos a determinados sectores. Subestimamos a determinados sectores. Pisoteamos a determinados sectores. Este tipo de conductas por parte de una élite social o de un estrato de la sociedad puede estar generando frustración, resentimiento y violencia. Algo muy importante aquí que debemos considerar es que de pronto tenemos esa imagen de que habemos superiores y habemos inferiores. Sí hay estratos, pero no en el sentido como personas. No tenemos por qué faltarle al respeto, no tenemos por qué humillar, no tenemos por qué atacar por la condición de la pobreza. Y si yo estoy atacando, pues muchas personas de ese estrato se están generando frustración y resentimiento. Y sabemos que estos 2 elementos son detonantes o son más bien elementos que están gestando la violencia. Y entonces llega cualquier chispita y explota. Falta de oportunidades está muy relacionado con lo que decíamos ahorita en la cuestión individual. No hay acceso a la educación, hay desempleo, no hay acceso a los servicios de salud. Esto aumenta la vulnerabilidad a la violencia. Imagínese usted lo que está pasando ahorita, aunque no estamos hablando propiamente del adolescente, estamos hablando de un suceso muy relevante que usted ha visto últimamente, que está en el hospital del Seguro Social, y entonces, ¿cómo está? Personas en la silla, con su suero, porque no hay camillas para que lo pongan de una forma más cómoda. Usted está ahí, su mamá está ahí, o su hijo está ahí. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente con esa impotencia de que no le están dando una atención adecuada a su ser querido? ¿Cómo va generando entonces en su momento esta parte? Y muy probablemente entonces usted está en un estado emocional vulnerable que alguien puede llegar y decirle, oye, es que algún reclamo y usted explota. Otro factor, normas sociales y culturales. Se está normalizando la violencia en ciertos contextos. ¿Sí? Es una forma torpe de resolución de conflictos. El que pega primero, pega 2 veces. ¿Por qué me voy a dejar? Pues, ¿quién se cree? ¿De qué se trata? A ver de cuál cuero salen más correas. Todas estas expresiones están encaminadas a esta parte de ir fomentando esa violencia. Y tenemos conflicto con algún vecino, tenemos conflicto con mi hijo, tengo conflicto con mi hermano, y entonces buscamos cómo sobajarlo, cómo aplacarlo, cómo ganarle. No pensamos en cómo solucionar el conflicto, sino en cómo ganarle, cómo atacar, cómo desquitarme. Esto en su momento pues está dándose esa forma de violencia de una manera normalizada. Son patrones que cada vez se vuelven más comunes. La expresión de la masculinidad, ¿sí? Esa parte del machismo, esa forma en la que usted es hombre y el hombre es fuerte y el hombre ataca y el hombre defiende y el hombre hace. Entonces, muchos mandos, que llamamos así, a veces sutiles, a veces abiertos, de que necesitamos utilizar la violencia para solucionar las cosas. Pero está la otra parte, dicen por ahí, violencia genera violencia. Entonces, no es la forma.
pero culturalmente nos han enseñado que mucho ha sido así. Otro factor, desigualdad de género. Sabemos perfectamente aquí cómo muchas mujeres han ido luchando porque en su momento siempre fueron violentadas y entonces tuvieron que también ser violencia para poder lograr una igualdad. Y eso tenemos muchísimos ejemplos porque nos ha tocado vivirlo muy de cerca de cómo es que ha sido la figura de la mujer la que se ha ido forjando su presencia y la igualdad de derechos. La impunidad, otra experiencia muy, muy triste para nosotros en nuestra cultura. La falta de castigo para los actos violentos. Se normaliza nuevamente. Esas partes relacionadas cuando la mujer ataca los edificios, no voy ahorita a entrar en un juicio de decir están mal o están bien, sino están ejerciendo la violencia. Y es cuando dicen, bueno, ¿qué pasa con todas ellas? No las castigan. ¿Qué pasa con todos los que han violentado en una escuela? Hay niños que son golpeadores y entonces van, se quejan los padres, es que es así, no hay una sanción. A lo mejor es una sanción de que está suspendido por un día, una sanción que no corresponde. Entonces, en nuestra sociedad existe mucho esa impunidad. Exposición a la violencia en medios de comunicación es otra cuestión increíblemente desconectada para muchas personas. Videojuegos, películas o programas de televisión pueden desensibilizar a la persona a la violencia y aumentar la probabilidad de que la ejerza. Usted póngase a analizar, y de hecho se los voy a encargar de tarea, programas de televisión, en la televisión abierta o en la televisión cerrada. Las telenovelas. ¿En cuántas telenovelas usted ve violencia? En el solo hecho de que le están quitando a alguien si quieren robarle la herencia de una de las chachas, del hecho de que la sirvienta, por ser la están humillando. Ese programa de televisión que fue muy victoriado, que fue muy, muy alabado, de las chiquitas, de los chiquitos, no me acuerdo ni cómo se llama ya ahorita, donde salía esa, eres mala, Teresa, una niña de 3, 4 años expresándose así. ¿Cómo es que nosotros aplaudíamos mucho el público y era fascinante decir, ay, qué niña tan bonita, qué bárbara, es excelente cómo se expresa? Y la niña, eres mala, Teresa, y hacía el gruñido como esa telenovela. Eso es una violencia espantosa. Es un programa de televisión. Las películas, esos programas, por ejemplo, de Eugenio Derbez, donde los peluches, tú que se llamaban, eres una lombriz de puerco, eres de charco, eres esto. ¿Cómo se facilitaba el que se estuvieran agrediendo en la pareja? Y esto, ¿cómo entonces se está dando de una forma natural? Porque entonces nos causa risa. Y entonces no tenemos conciencia de que nuestro inconsciente está registrando que la violencia es agradable, la violencia es cosa de risa. Y en los niños los enseñamos para que hagan cosas. A ver, hazle como fulanito, a ver, ¿cómo le dice señora a su esposa que es una puerca, lombriz de agua puerca? Y empiezan a hacerlo. Realmente para mí ha sido, cuando he hablado de estos temas, decir, es que no nos damos cuenta y nosotros mismos estamos ejerciendo o facilitando o propiciando la violencia, sobre todo en la niñez. Prevenir. Vámonos a la prevención. Ya hablamos de lo que fue, de lo que puede suceder, de cómo se da. Vámonos a ver cómo podemos prevenir. Y aquí yo pongo una máxima. En todos los aspectos del desarrollo humano, siempre es mejor prevenir que intervenir. Si hablamos de salud física, prevenir es las vacunas, tener una buena alimentación, porque así no voy a enfermar. Al menos baja la probabilidad. Cuando hablo de intervención es porque ya estoy enfermo y tengo que ir con el gastroenterólogo porque tengo la gastritis, tengo que ir con el cardiólogo porque traigo el corazón acelerado, entonces porque no me cuidé. Entonces siempre es mejor prevenir que intervenir. Y en lo psicológico, que es esta parte importante de la agresión, de los comportamientos violentos, etcétera,
pues es una cuestión mucho más relevante. La psicología debe ser una disciplina más de prevención que de intervención. Educar para que no se den los males, para que no se den este tipo de situaciones. Sin embargo, también por cultura, pues esto ha sido muy difícil porque estamos más encaminados a, yo voy al médico cuando tengo el dolor, cuando tengo la parte de afectación. Yo voy a tal parte, al odontólogo, quizá para prevenir porque me hacen la limpieza, pero muchas veces es porque ya traigo ahí alguna característica de falta de salud. En lo referente a la violencia propiamente hablando, la intervención siempre va a requerir de un plan de trabajo integral que tome en cuenta los tres factores que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque no es una cuestión aislada, es una cuestión, como dijimos, que se da en todos lados, en la calle misma, a la hora de ir conduciendo, a la hora de ir caminando, en la escuela, en el trabajo, etc. Por lo que es muy importante conocer cómo se comporta el entorno en diferentes etapas de la vida de la persona. La violencia en la primera infancia, que es los primeros 5 años, suele ser a manos de padres, madres o cuidadores. Y regularmente lo utilizan como método de disciplina para que se eduque. Pero estamos educando en función de la violencia, el golpe, el insulto, la llamada de atención. Esto, fíjese bien, puede afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico. Y eso está comprobado. Entonces, algo que puede considerarse como esa violencia psicológica, esa nalgadita, etcétera, estamos hablando de que estamos aumentando la probabilidad de afectar el cerebro y el sistema inmunológico. Niños violentados más sujetos a enfermedades. Y pues sabemos de casos importantes donde el chico o la chica muere en una primera infancia porque la violencia física, los golpes, la violencia en cuestión de droga, porque aunque parezca de telenovela, muchas veces no se calla, le damos una pastillita para que esté dormido. Violencia en la edad escolar, de los 6 a los 11 años. Aquí ya se amplía el que ejerce la violencia. Y puede ser el personal docente, el castigo corporal, las humillaciones en el salón de clase, el burro, es que no aprendes, es que parece que no entiendes, parece que estás tontito, entre pares, lo que llamamos ahora muy técnicamente el bullying. En este sentido, las niñas pueden ser más factibles. Hay un acoso psicológico, ¿por qué? Porque hay más formas en las que son excluidas, en las que son limitadas, en las que son discriminadas. Los niños son más dados a cuestiones de la cuestión física y las amenazas. Las niñas son más en ese sentido de que, ay, fuchi, no te juntes con ella. O estamos en esa parte de que no se da. Es una payasa, etcétera, etcétera. En el entorno escolar las consecuencias van mucho en función del bajo rendimiento y muchas veces el abandono escolar. Cada vez se puede establecer más la parte de que muchos estudiantes abandonan la escuela por consecuencia del bullying, porque están siendo violentados. Y pues ya hemos encontrado muchos casos en los medios de comunicación de cómo docentes afectan a niños de 6, 7, 8 años violentándolos sexualmente. Entonces podemos ver una parte importante aquí de... Y luego viene la adolescencia, que son sus hijos, lo que nos está llamando el centro de atención. Y aquí también se dan entornos sociales, la escuela, la vía pública, y por ahí algunos autores hablan de que suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes. Además nos dicen que aunque todos ellos están en peligro de sufrir violencia sexual a cualquier edad, las mujeres adolescentes son las más vulnerables. Y eso lo sabemos también por cultura. Entonces, esta es la parte de su hijo está expuesto, su hija está expuesta a una violencia o puede estar expuesta a una violencia en la escuela, en su casa, en la calle, en los centros de reunión, en los centros de diversión,
etcétera. Entonces, vemos aquí también un punto muy relevante. ¿Por qué? Porque en su momento tenemos que ubicar que entre más edad hay más amplitud de medios, más amplitud de ámbitos, y entonces vamos a estar más expuestos a la violencia. La exposición a la violencia, las formas en las que se está dando, cada vez tenemos consecuencias más drásticas, muchas muertes. Y aquí, pues, ¿qué más podemos decir en Ciudad Juárez? Las desapariciones, las chicas de nivel secundaria, de nivel preparatorio, etc. Luego también llegamos a las cuestiones de lesiones, discapacidad, problemas de salud. Luego también cómo se aumenta cuestiones de enfermedades como mentales, tendencia al suicidio. Sabemos que ahorita el suicidio va a la alta y va a la alta en adolescentes. No vamos a entrar ahorita en una parte de análisis más profunda, pero es una cuestión que se está estudiando precisamente porque se está dando de una manera cada vez más frecuente. También nos puede llevar a enfermedades crónicas, corazón, diabetes, cáncer, enfermedades infecciosas, en fin. La violencia nos puede llevar a cuestiones físicas o consecuencias físicas, también las consecuencias emocionales y las consecuencias sociales. Por último, la familia, la escuela y la comunidad están involucradas. ¿Por qué? Porque en todos lados se puede estar dando la violencia. Entonces están involucradas de manera significativa en esta ejecución. Por lo tanto, también deben involucrarse de una manera significativa para prevenir la violencia. Por eso estamos en esta plática, por eso estamos aquí con ustedes, porque ustedes de alguna otra manera están interesados en precisamente la cuestión de prevención o la cuestión de estar al tanto acerca de lo que puede estarse dando. Entonces, se propiciará, se mantendrá y por ahí aparece un 7, me disculpo porque no me he dado cuenta, pero bueno, un error de dedo. Y se fortalecerá con las siguientes estrategias o acciones. Educación y concienciación, que es lo que estamos haciendo ahorita. Hay que educarnos, hay que ser conscientes de lo que está pasando. Hay que ser conscientes en qué momento yo mismo estoy ejerciendo violencia contra mí mismo o contra el externo. ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Entonces, esta es una educación y una concienciación que estamos ahorita trabajando. Y les agradezco y les felicito porque están aquí. Fortalecimiento de políticas y leyes. Pues tenemos que estar trabajando en esos programas en los que en el municipio, ante el Senado, ante los diputados, estemos enviando solicitudes o formas de leyes que nos apoyen. Generar cada vez más apoyo a las víctimas, porque las víctimas precisamente de violencia luego pueden estar generando violencia. Si no son tratadas, si no les ayudan a sanar toda esa parte. Promoción de la igualdad. Todos somos iguales en el hecho de ser personas. Tenemos diferencias, sí, pero somos personas. Y como personas necesitamos que respeten, tenemos valores muy, muy bien establecidos, que necesitamos que se respeten y que se fortalezcan. ¿Por qué? Porque somos personas. Luego también nos lleva a la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es decir, de las maneras más inmediatas, fomentar relaciones sanas. En la familia empieza esto, el diálogo. Desarrollar habilidades para la vida, es decir, enseñarles a cómo enfrentar situaciones. Porque estamos cada vez más generando niños cristal, niños débiles, niños con poca resiliencia, estudiantes con poca resiliencia. Entonces, hay que desarrollarles habilidades. Reducir factores de riesgo, es decir, no propiciar en la misma casa cuestiones de violencia, no fomentar actividades donde se da la violencia, en los deportes, en esa parte, de hacerles ver, el deporte es una cosa, pero cómo la violencia se hace, ya es otro cantar que no pertenece al deporte, por decir algún ejemplo. Prevención secundaria, identificar señales de alerta. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Qué está pasando con esta persona? Lo estoy notando que de repente se pone más irritable. Le estoy notando que apenas le digo mi alma y ya me está cacheteando. Les estoy dando ejemplos así muy burdos, pero que son muy cotidianos.
porque lo hicimos a través de dichos. Intervenir temprano, en el momento que yo estoy viendo que mi hijo está teniendo situaciones extraordinarias, que mi esposo viene demasiado estresado del trabajo, que mi esposa viene demasiado estresada del trabajo y lo que quiere ella es acabar, acostarse, etcétera. Oye, vamos a buscar una forma en la que podamos buscar técnicas, relajación, irnos, fomentar un día de la familia, etcétera, etcétera. Y prevención terciaria ya pertenece a una situación más amplia, gubernamental inclusive, y esa es la atención a las víctimas y la prevención de la recurrencia. Para eso están los centros que muchas veces tenemos, así como en su momento da, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que ha sido una prevención terciaria tremenda para el alcoholismo en particular. Hubo también Neuróticos Anónimos, que es una prevención también terciaria, donde ya tenemos la atención a las personas que están padeciendo. No es tanto la prevención para que no aparezca la situación, sino que no se siga generalizando, porque ya fueron víctimas de la violencia. Entonces, para que esas víctimas no se conviertan en victimarios. Y así prevenir la recurrencia, que no se esté repitiendo el patrón. Recuerde que es una parte también que decimos muy, hijo de golpeador, hijo de padre golpeador, va a ser golpeador, muy alta probabilidad. Hijo de borrachito, va a ser borrachito también. Son cuestiones por eso que necesitamos que se prevenga. Y por último, la resolución de conflictos. Los conflictos deben solucionarse, no deben taparse. Es un proceso que se caracteriza por ser cordial, un proceso que nos permite solucionar el problema, no taparlo, no disfrazarlo, no negarlo. Pero aquí la parte más relevante, en toda relación humana es viable que se dé el conflicto. Y el conflicto entonces es una cuestión muchas veces natural. Ya hay que tomarlo como tal en lo profesional y en lo personal. Lo que interesa es que ante el conflicto lo trabajemos, lo solucionemos. Y entonces, aquí les muestro la escucha activa como una forma de estar trabajando el conflicto de manera técnica, de manera basada en evidencia. Escuchar. Y van a tener por ahí una tarea al respecto. Ejercer la escucha. Ponerse a escuchar, no a platicar. Usted va a ejercer la escucha activa con su hijo, con su hija, con su esposa, se va a sentar, por ahí va a aparecer más adelante cómo es el ejercicio para que usted vaya a escuchar. Comunicación asertiva. También se le conoce como comunicación honesta y directa. Cuando hablamos de comunicación asertiva es expresar los sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, sin atacar ni culpar. Discúlpame, creo que estás levantando la voz y no me gusta el tono que estás utilizando. Eso es una cuestión asertiva, porque le estoy diciendo discúlpame, le estoy hablando de manera calmada, pero no, pero es que cuando tú estás y empiezo a discutir, pero si me hablas de esa manera, es una torpe, y empiezo a decirle a la persona, es una torpe, eres una barbajana, eres un barbaján, y empiezo a insultar, no estoy utilizando comunicación asertiva. Empatía. Empáticos lo conocemos muchas veces como ponernos en los zapatos de la otra persona, pero no se trata de que sintamos como la otra persona, sino que comprendamos cómo la persona se está sintiendo. En este momento sé que te encuentras enojado y cuando uno está enojado muy probablemente dice cosas que no convienen. Entonces comprendo por dónde estás pasando. Por lo tanto, estoy siendo más empático. Pero si no estoy empático, te enojas. ¿Sabes por qué? Yo te voy a estar soportando. A ver quién te aguanta tu enojo, a ver quién, etcétera. Entonces rompo la posibilidad de diálogo. Búsqueda de soluciones colaborativas. Vamos buscando solución, vamos buscando alternativas y no nos quedemos en la parte de estar quejándonos y quejándonos y quejándonos. Vamos a ver, propon tú, propongo yo, propone mi hijo, propone la maestra, busquemos soluciones. No estemos buscando culpables, no estemos buscando responsables nada más y echando la culpa y demeritando y haciendo. Vamos a buscar soluciones, vamos a ser proactivos. Mediación y negociación.
Siempre es muy interesante y muy benéfico un tercero, neutral, que esté regulando o que esté arbitrando, vamos a decir. Y la regulación emocional. ¿Cómo son mis emociones? A veces no me doy cuenta que tengo mucha ira, a veces no me doy cuenta que estoy frustrado, a veces no me doy cuenta que estoy demasiado exaltado. Entonces, primero que nada necesito darme cuenta. En ese momento, ay, canijo, creo que me estoy sobrepasando, creo que ya exageré, creo que en ese momento puedo empezar a regularme porque entonces yo mismo me estoy procurando limitarme. Pero de repente, pues cuando estamos en la violencia, explota como tal. Habilidades socioemocionales, la empatía, la regulación emocional. Esto se aprende. Algo muy importante, se aprende. Entonces usted lo puede aprender. ¿Cómo? Quizá con terapia, quizá en ejercicios como relajación, como meditación, como etcétera, etcétera, etcétera. Colaborar. Vamos a hacer equipo. Tenemos un objetivo en común. Divide y vencerás. Aquí es lo contrario. Une y saldrás adelante. ¿Sí? Pues esto sería la parte teórica. Creo que muy interesante. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Estoy a la disposición para que ustedes hagan las preguntas necesarias, convenientes. Por ahí tendrán una tarea. En su momento se las digo de una vez. La ocasión es que estemos nosotros. Primero, la primera tarea es, van a diseñar un plan de acción familiar para prevenir la violencia. Van a sentarse ustedes, la familia, y decir, a ver, ¿hay violencia? ¿Cómo está la violencia? O si no hay violencia, ¿cómo nosotros pudiéramos prevenir la violencia aquí en la familia? Otra tarea es, van a dedicar al menos una hora para conversar con un adolescente cercano. A veces esto es interesante de que no tiene que ser su hijo o su hija, porque muchas veces ya está cierta contaminación. Entonces, a lo mejor un vecino, una persona que no tenga mucho contacto sería también importante porque entonces usted se va a dedicar a la escucha activa. Durante una hora, platicar, pero en ese sentido de estar sobre todo escuchando. Y reflexionar cómo esta interacción lo está enriqueciendo y cómo puede llevarlo a fortalecer la relación con esa persona, pero también extenderlo a lo que sería su hijo o su hija. Serían las dos tareas importantes que tendrían que entregar y en su momento pues abriríamos ahí el espacio para que así se haga. Y también de alguna manera como ejercicio sería conveniente que ustedes utilizaran un espacio donde tomaran en cuenta un conflicto que hay ahorita con ustedes o un conflicto si ambos padres trabajan, a lo mejor tienen un conflicto uno de ustedes en el trabajo, no precisamente de ustedes, sino a lo mejor ustedes observan que su compañera de trabajo tiene un conflicto con el jefe, etcétera. Entonces, ¿cómo solucionarían? ¿Cómo ustedes abordarían esas conductas? Si es claro, espero que así sea. Si no, estoy a la orden con ustedes para estar al pendiente de sus dudas o de sus comentarios. Me disculpo porque a lo mejor hay cosas que fueron muy rápidas, pero en este sentido, pues a veces la tecnología no es todavía uno de mis dominios. Soy todavía de la antigüita, más de presencial. A veces se me dificulta, pero siempre estoy en la mejor disposición y me vuelvo a presentar, bueno, a recordarles a ustedes Enrique Anchondo López. Estoy aquí en IXA y mi correo electrónico es de Enrique Anchondo, Anchondo mi apellido sin la O final, @ uacj.mx. Agradezco su atención y quedo a su disposición. Que tengan excelente día. Hasta luego, buenos días.